Muy buenas tardes, días o noches, según la hora en la que nos escuche. Estamos una vez más con la doctora María Antonieta. Ahorita les vamos a explicar, para quien aún no la conoce, quién es ella, en su programa Viernes de Esperanza y Propósito, Viernes Empresarial de Esperanza y Propósito. ¿Por qué le hemos puesto este nombre al programa? Porque tenemos la firme convicción de que la esperanza es lo último que muere, y si tenemos un propósito en esta vida, pues no pasaremos nada más respirando, sino que hay un porqué y un para qué. Y hoy la doctora María Antonieta, que es una psicóloga, di todos tus tanatóloga. ¿Qué más, Sí, doctora? soy terapeuta de pareja, terapia individual de pareja y tanatología. También incluyo mindfulness al proceso terapéutico. La verdad resulta fabuloso. Manejo hipnosis terapéutica. Sí, pues como verán, muy especializada en varias cosas, en muchas cosas la doctora. Esto da una confianza absoluta cuando uno va a tratar con un profesional de que nos podrá atender de la mejor manera. Además de eso, es un ser humano bueno, comprensivo, cálido, que eso también se busca mucho en una atención, que ya sea que vayamos nosotros o nuestros hijos, nuestra pareja, o que recomendemos a alguien una terapia, pues es bueno saber a quién estamos refiriendo. Tenemos a lo largo de estos meses, aproximadamente cada 3, 4 semanas, invito a la doctora, porque al tener todas estas especialidades o expertices, nos abre un gran campo para hablar de situaciones de gran actualidad, como ha sido, hemos hablado de tanatología, que es sobreponernos a las pérdidas, reconocer qué es esto. Hemos hablado de la tercera edad, hemos hablado de los adolescentes, hemos hablado del suicidio, de la depresión, de la violencia intrafamiliar. Y hoy nos toca hablar de otro tipo de violencia que desgraciadamente ha ido cobrando fuerza, que se llama bullying. Las personas que nacimos en los setentas, de los setentas para allá, es muy común que se diga o que se comente: ay, no, que no aguantan nada. Ay, que nosotros nos decían que nos daban de cochinito. Ay, que siempre estaban burlando a alguien por X o Y. Hay una corriente, doctora, donde yo he escuchado y he visto que se respete los cuerpos de los demás, no hablar de los cuerpos ajenos, no, a los que usamos lentes ya no nos dicen cuatro ojos, o a los que, al gordito, bueno, todas las cosas que decíamos antes, ya tenemos como un código de ética. Pues la mayoría de las personas ya no se burla o se hace ese tipo de bullying, pero resulta que sigue existiendo un bullying. ¿Cómo es esto posible? Si por un lado tratamos de no ofender, de respetar, si una persona se quiere vestir como se quiera vestir, aunque no tenga el cuerpo de Belinda o de Thalía, por decir, ¿no? Pero ya no se critica tanto como antes. O sea, al menos ya se puede uno vestir como quiera. Antes, por ejemplo, vamos a decir, una chica muy robusta, muy gordita, no podía salir con un bikini, porque ¿cómo? Y ahorita salen con un bikini y todo el mundo la ve, o la mayoría de la gente no dice nada. Pero ¿qué ocurre con este llamado bullying? ¿Qué es exactamente? Mira, el bullying es un hostigamiento físico y emocional que es continuo e intencional. Y eso es bien importante reconocerlo, porque una cosa es que de repente se pelean dos chicos y uno le dice: ay, gordo, botija, y quién sabe qué tanto a uno, pero es un caso aislado. Entonces no puede decir: es que me está ejerciendo bullying contra mí. No, o sea, eso no es bullying. Pelearon y Tiene que ser, las características del bullying es que es una, que la intencionalidad, o sea, la intención es causar daño, realmente, es causar daño. Dos, que es algo continuo, es algo sistemático, ¿no? Es algo planeado. Es, por ejemplo, esperar al chico afuera de la escuela para agarrar su mochila, tirarla a la basura, el montón, estarlo caerle el empujando. montón. Exactamente. Eso lo puede ejercer desde un
chico hasta un grupo de personas. El bullying, Entiendo ¿no? ahora, o sea, bullying no es que Exactamente. yo me peleé con alguien en mi salón o en mi grupo, sino que agarre a esta persona y Continuamente. ta todos los días y entre todos estarle diciendo de cosas. Me imagino, Exactamente. Y aquí hay un desequilibrio también en cuestión de fuerza, por ejemplo, ¿no? O sea, en la persona que ejerce bullying, ya sea que es una persona popular y entonces tiene a sus guardaespaldas, digamos, a personas pues más robustas, fuertes y tal, que les dice, a ver, golpéalo, a ver, agárrenmelo, yo le pego, a ver, vamos a hacerle esto, porque no tiene la fuerza necesaria, pero sí tiene la suficiente, ¿cómo te diré? como un poder sobre Sí, otros. exactamente. O sea, es muy manipulador, ¿no? Convence al otro para que hagan las cosas. Entonces, ya sea que o es más fuerte o es más popular o tiene una característica que sobresale de los demás, es de la persona, ¿no? Que ejerce el bullying. Muchas veces ocurre que, haz de cuenta, le dicen algo a la persona y le jalan la silla y se cae y todos ríen y de ahí se va haciendo como que la persona queda en un ridículo, que para muchos, como todo en la vida, para muchos podrá ser, jajaja, pues sí me caí, pero para otros puede ser el acabose, algo que los marque para siempre. Sí. Depende de la personalidad. Eso. Eso depende muchísimo porque, bueno, hablamos ahorita de la persona que ejerce bullying, pero también, ¿qué características tiene la persona a la que ejerce La el bullying? buleada, La al que buleada, ¿qué bulean, ajá. características? Generalmente son personas con una baja autoestima, ¿no? Personas con pocas redes sociales, personas que les cuesta trabajo hablar acerca de sus sentimientos, de lo que les está pasando, con con una indefensión aprendida, y cuando hablo de indefensión aprendida, es como la fábula del elefantito, ¿no? Que cuando es pequeñito, lo amarran con una cadena, y por más que se trata de zafar y zafar y zafar, no puede, ¿no? Y entonces va creciendo y se trata de zafar y se trata de zafar y no puede, hasta que llega un momento en que se da cuenta de que por más que haga no se va a poder defender. Esa es la indefensión aprendida, porque ya de grande es lo que nos pasa a los seres humanos. Ya de grande sigue en su mente la idea de que no se puede defender. Y ves un Entonces, elefantote con y es un una cosita en su elefantote. pata, una cadena en su pata, y de ahí no se va a mover cuando Exactamente. pudiera arrancar la cadena. Y a veces decimos, bueno, pero ¿por qué? Por ejemplo, pero ¿por qué esta mujer no se sale de esa relación? Si la están violentando, si la está, pero ¿por qué no pone un alto? Pero ¿por qué no le dijo eso? Pero, ay, o sea, nosotros somos muy buenos jueces, muy buenos para juzgar a la gente, pero no sabemos qué hay detrás de Claro, esto de que lo que... estamos viendo, esto que tenemos enfrente, hay toda una historia atrás de eso, ¿no? Entonces, por eso hay que ver qué le pasa al niño que está siendo violentado, por qué cree que no se puede defender, ¿no? Hay papás que dicen, y seguramente lo has escuchado, Pitina, si no le pegas tú, yo te pego a ti, porque tienes que aprender a Claro. defenderte. Así nos educaban Desde ahí, antes. Vienes, que te pegaron y yo te voy a pegar donde te dieron. entonces el niño es retraumatizado porque está recibiendo violencia en la escuela y aparte llega a la casa y ejercen violencia sobre él. Te voy a contar lo que yo viví en una escuela. Yo era directora de una escuela y entonces había un niño que cómo molestaba a todos los niños del salón. Todo el tiempo estaba molesto y molesto, chiquito, pero híjole, Tremendo. tremendo, ¿no? Y entonces un día llega la mamá, ya con unos lentes oscuros, pero nosotras veíamos, las maestras y yo, salíamos a recibir a los niños y estar al pendiente de ellos, un moretón acá, pero no dijimos nada. Y llega el niño y se le va encima a una niña y le empieza a golpear y todo, y ya me puse a platicar con él, ¿por qué haces esto? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa en casa? ¿Qué te tiene triste? ¿Qué te tiene? Porque detrás de eso Molesto. también hay mucha tristeza, mucho coraje contenido, mucha frustración. Y entonces dice, hoy en la mañana mi papá arrastró a mi mamá del cabello por toda la casa. ¡Guau! ¿No? ¿De Y dónde viene esa entonces, criatura? ese niño, pues obviamente sentía
que no podía defender a la mamá, pero sentía mucho coraje por lo que le hacían a la mamá. Y entonces, ¿qué pasaba? Pues con sus pares. ¿Con quién me desquito? Pues quien está a mi altura, ¿no? Con quien puedo desquitarme de todo esto que siento. Entonces hay que ver que detrás, obviamente entender, ¿no? Que detrás de esa persona que violenta hay toda una historia, ¿no? Y también de esa persona que recibe la violencia y que no se defiende, también hay una historia. Oye, y otra cosa que yo he observado, escuchado, eh, cada familia es diferente. Hay familias donde el niño que va a tercero de kinder con tu hijo viene de 4 hermanos y es el más pequeño. Y tú es tu primer bebé y no tienes otros hijos. Entonces, el ambiente en el que vive, sin llegar a violencias extremas, como que el papá maltrate a la mamá, el pequeño después de 3 o 4 hermanos es un sobreviviente porque por el mismo sistema de que son un montón de hermanos, entre ellos se hacen bromas o se pegan o se están fastidiando, pues este niño tiene otras armas para enfrentarse a la vida y va a estar jorobando a los demás lo que recibe en su casa sin que sea precisamente con maldad, pero él es más astuto. Entonces sí puede estar molestando a sus iguales, pero que realmente él es como que mayor, más astuto. Y es un inocente el que llega de estar en su casa con sus papás, su abuelita, todo le prodigan el amor, le hablan con tanto cariño, que es un niño totalmente indefenso ante lo que le pueda decir un niño, pues, como decimos, con más malicia, pero no es precisamente que sea malo, pero puede empezar a crecer eso, cuando él se dé cuenta de ese poder que yo tengo, como que soy aquí todas las traigo, sí, y empiece a acosar a otros niños inocentes. Yo he visto, el otro día me preguntó una amiga que tiene una bebé de 3 años más o menos, le dice, Cristina, tú como madre, ¿crees que existen niños malos? Y yo le dije, sí, porque yo he visto casos de veras que de maldad. Oh, sí. Y es que mi hija está pasando por esa situación, no la vuelvas a llevar. Y ni modo. O sea, que si es tu pariente, si es ni modo. Tú no vuelvas a dejar a tu hija, porque sí ocurren cosas que nos pueden parecer peliculescas o de una serie. Pero yo escuché una vez a una mamá que tenía miedo de que fueran en la lancha con los primos y todo, porque dice, temo que lance a mi hija. Imagínate para que tú veas ese nivel de maldad de que pudieran tirar a tu hija por la borda de la lancha es por otro niño. Niño enfermo, evidentemente hay niños psicópatas. Pero no los tratan y si no se hace tan evidente, porque los padres, como hablamos la otra vez, desde el ego, ese es el peor asesino que tenemos, el ego. ¿Cierto? Cuando ocurre algo, tu hijo o tu hija tienen una conducta que tú ves que no es la normal, digamos, que rige, ¿quién va a ser juzgado antes que yo? Es mi culpa por mal madre, mal padre, lo que sea, nos ponemos en primera persona. Entonces, en vez de actuar desde el amor y desde el modo de ver, ¿cómo puedo proteger a mi hijo? Si yo veo que mi hijo o mi hija tienen tales conductas, hasta ser acusones, muchas cosas que van eh, marginando a otros chicos que estén en su entorno por querer quedar bien, o sea, hay que enseñarlos a convivir, las mínimas reglas de convivencia. Y si me llaman porque tengo que ir con la psicóloga del colegio, no es porque mi hijo esté loco, porque yo sea una mala madre, debemos ir para resolver. Así es, así es. ¿Y qué procede? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Porque de verdad que los papás y las mamás somos, mi hijo no. Hay de papás a papás, ¿eh? A mí me han tocado papás también que me dicen casi, a ver, ahí está mi hijo y me lo compone, ¿no? Y ahorita vengo, no va a ningún lado, se queda ahí, por favor. ¿No? Ya. Necesitamos trabajar en conjunto. Y hay papás que me dicen, ¿qué tengo que hacer? Está presentando estos síntomas, no sé qué tiene, dígame por favor, como familia, ¿qué necesita el niño? No, usted dígame, usted es la experta, ¿no? Y veo la responsabilidad de los papás, el amor que le tienen al niño y todo eso, y de verdad salen rapidísimo los niños. Es que a veces
así como muchas veces de casa viene arrastrándose algo, igual y los papás no se han dado cuenta que el niño también está siendo violentado o buleado en otro lado, en otro entorno, no aquí. Y entonces él ejerce esa misma conducta y cuando se quejan de él, dices, pero ¿cómo? Porque igual puede ser que ese niño no tenga en su casa con quien ejercer ese tipo de conducta, no tiene hermanos o hermanitos, entonces, pues en su casa se comporta de un modo que socialmente cuando sale es otro su comportamiento y eso sería como igual una alarma de ver qué le está pasando a mi hijo, porque igual si nosotros no estamos siendo violentos, nos estamos gritando, insultando, porque el niño agarra esa onda, ¿no? Sí. Sí, entender, mira, nosotros como terapeutas siempre vemos todo el contexto en donde se desenvuelve el niño, ¿no? Los papás, los abuelitos, si tiene más niños con los que convive, cómo son esos niños, en la escuela qué tal, ¿no? Muchas veces yo he ido a escuelas para, pues para ver cómo está la dinámica, para hablar con los maestros cuando hay ese ejercicio del bullying y tal, para ver los maestros si están preparados o no, porque supuestamente debe de haber un protocolo, y deben de tener cursos, talleres, todo eso los maestros para saber cómo abordar eso, maestros, ¿no? Ajá. Y deberían de tener un protocolo para evitar el bullying en la medida de lo posible. No se puede evitar, erradicar completamente, pero sí poderlo identificar de manera pronta y poder accionar acerca de qué medidas tomar, ¿no? Porque, bueno, puede haber hasta bullying sexual, ¿no? O sea, de ya un abuso sexual repetido y los niños no dicen nada. Desde casa creo que es importantísimo, si tú tienes una comunicación con tu hijo, con tu hija, a ver, mi amor, desde que, a ver, tu cuerpecito no te lo pueden tocar. Ya ves que hay canciones bien lindas que dicen, a ver, nadie me puede tocar mi cuerpo, y empiezan las partes de mi cuerpo, esto no se toca, tal. Eso hay que hablarlo desde pequeñitos y tratar de lograr una comunicación lo más fluida, lo más, eh, ¿cómo te diré? Digo, lo mejor posible, ¿no? Por ejemplo, aquí en el caso del bullying, si tú fueras mamá de un niño, una niña a la cual están ejerciendo el bullying, y ella llega y te dice, oye mamá, pues fíjate que fulanito, perenganito, todos los días que me quita mi lápiz, me quita esto, me quita el otro, me jala el cabello, ay, son cosas de niña, resuélvelo, nena, ni modo, tienes que aprender a crecer, tal. No, primero escucharla con atención, sentarte con tu hijo, sentarte con tu hija, escucharlo con atención, creer lo que te está diciendo, no minimizar el problema, porque para él, para ella, si es un problema, es que ella no me habla mi amiguita, ay, luego te vuelve a hablar. No, ay, mi amor, pero seguramente te van a hablar. ¿Qué sientes que no te hables? Que me pone triste. Claro. Pues sí, yo entiendo que se siente porque uno luego triste. marginan, cuando por ejemplo en el grupo de niñas, están las niñas, 5 o 6 amiguitas, y si de pronto una por alguna razón tuvo una desaveniencia, pero es la voz cantante del grupo, porque siempre hay líderes. Sí, sí, sí. Puedes segregar a esta otra niña Claro. de este grupito y hacerle una vida miserable. Porque normalmente cuando ya se hicieron los grupitos, pues ella se siente que pertenece acá y no pertenece a las de acá, ni a las de acá, ni a las de acá. Entonces, ¿cómo queda? Solita. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? Desde los maestros, los directores y todo eso, claro, pero hay que estar como haciendo cursos, talleres, todo esto para poder sensibilizar desde a los docentes, los directivos, todo eso, los niños, hasta los padres de familia, para que no ejerzan bullying. Por ejemplo, a unos niños, oye, si ves que, hablando de bullying, hablando de una situación así, a los niños, si ves que se están riendo de un compañerito porque se cayó o se hizo pipí, por ejemplo, ¿no? O en lugar de reírte de él porque está siendo cómplice del bullying, en lugar de reírte de él,
pues siéntate con él, platica con él, ayúdalo, auxílialo, porque igual a ti te puede pasar y qué te gustaría que te Sí, hicieran. no, Entonces, sensibiliza todo es eso, que ¿no? socialmente nos comportamos diferentes, los seres humanos comportamos de una manera en solitario que en grupo. Por Sí. eso se arman esos Sí. relajos que hacen destrozos o lo que sea, porque la gente se va conectando de esa cosa terrible y ejecutan algo que Así es. nadie había planeado de ellos salir ese día a hacer destrozos o a pelearse con alguien o volcar un coche o lo que sea. Y vemos que sí, los niños, por muy chicos que estén y por muy inocentes que nos parezca, ¿cuántas veces lo hemos visto en películas, pero también lo sabemos de la vida real? Están todos los niños en su asiento, no está la maestra, pasa, aquí viene un niño abusivo, hace algo y todos se quedan callados. Y aquí nadie vio, Pero niños porque chicos. para los niños, fíjate, sobre todo para los niños, los adolescentes, es bien importante ese sentimiento de pertenencia. Pertenecer a un grupo social es súper importante y a veces hacen hasta hasta lo peor por pertenecer. Por ejemplo, no sabes el caso de esa niña que estaban jugando unos niños y una niña que aprietan el pecho lo más fuerte posible hasta que pierde el conocimiento. Se desmaya. Y la niña queda en coma. O sea, se desmaya, pero queda en coma. Entonces los niños ya no saben qué hacer, le hablan a la mamá y ¿qué hacemos? Es que se cayó, se desmayó, ¿no? Se desmayó solita. Y bueno, resulta que hacen toda una investigación, todo, y luego ya no saben si juzgar a estos niños como adultos, Asesino, ¿no? claro. Porque finalmente ellos provocaron que la niña estuviera en coma, al final murió. No me digas. Al final fallece la niña. Pero este tipo de comportamientos, aunque les dé miedo, aunque sepan que está mal, aunque saben que puede tener consecuencias, con tal de pertenecer a ese grupo, Hubo hace lo poco hacen. igual vi una noticia de un chico que lo están molestando y finalmente lo cargan y lo lanzan de una lancha o de un barco o algo así, terrible. Y hubo un accidente horripilante y dicen, ¿por qué? Y hay un montón de videos donde están, o sea, lo que era para muchos una broma, un juego, pero lo acosaron y finalmente lo mataron. Lo mataron. Y tal vez de manera involuntaria, pero si lo lanzaron es de manera voluntaria, tú no sabes lo que va a pasar, o sea, realmente hay cosas terribles. Y otra cosa, por ejemplo, el otro día veía un corto del Chavo del Ocho, y yo digo, bueno, ¿en qué punto, de dónde estamos? Que hoy en día sería absolutamente incorrecto cualquier cosa que tenga que ver con el Chavo del Ocho, cualquier cosa. Le pega un adulto, le insultan a la señora, a la vecina, todo, o sea, todo al maestro le dicen tal cosa y tenía que ser el Chavo. Imagínate ese tenía que ser el Chavo. Exactamente. Y eso se repetía en las escuelas, porque cuando el programa era el número 1 de la televisión mexicana, siempre iba a haber en el salón alguien que tenía que ser. Qué terrible, ¿no? Como tan incorrecto. Y lo empezamos a normalizar por este tipo de programas. Hasta decirte quieres, compra. Eso era una terrible. No compartas. ¿no? Claro, egoístas, ay no, cualquier cosa de verdad que sea referente del Chavo, no podría existir hoy en día. Hasta pensé, porque dijeron que iba a haber una nueva caricatura. Yo digo, ¿cómo va a haber una caricatura del Chavo para los niños? Porque puede ser que haya caricaturas para gente grande que ya otra vida nos tocó vivir. Yo leí un libro hace un montón de años que hablaba del hombre que mató a John F. Kennedy. Y ese hombre, bullying absoluto desde su papá. Fue siempre criticado por su físico, hasta su papá le decía como que tenía cara de sapo, cosas así horribles desde su casa. Y en el colegio y en todos lados, ese hombre tenía ya una personalidad reprimida que cuando dijo explotar se hizo famosísimo. Una furia contenida. Una furia, esa es la frase, furia contenida. Voy a buscar cómo se llamaba aquel libro, porque fue para mí, me acuerdo que en una parte del libro yo me reí de cómo a una sola persona le decían tantas cosas. Y luego
me acuerdo que haber tenido un sentimiento de una tristeza profunda, de pensar cómo puede ser que dañaron de esta manera, porque no había esa conciencia del bullying y todo. Imagínate, o sea, el niño típico que iba con los lentes de botella, las botas ortopédicas, o sea, todas esas cosas que antiguamente eran el objeto de burla y de sorna de los demás, pero cómo va albergando esa almita una ira, un odio y un que no tiene manera de defenderse, porque eso también no tenía manera de defenderse y finalmente pues se crea un monstruo. Sí, porque desde casa, o sea, si las personas que supuestamente te protegen, te tienen que proteger, no te dejan en ese estado de indefensión, ¿no? No, pues, ¿qué te puedes esperar de los demás? Otro tema, ahorita que estamos en el mes de junio, LGBTQ y más, los niños o niñas que presentan estas maneras y que también son buleados, ofendidos, forzados, porque así hay gente que desde muy pequeña se nota que es pues de la comunidad o que van a ser gays, o sea, cuando un niño está chico no es nada, es un niño, pero tienen conductas que son igual buleados por otros que muchas veces desde su casa vienen con unos preconceptos, porque los niños en sí, para ellos no pasa nada, son los más inocentes del mundo, pero como los adultos somos los que tenemos que caer en la conciencia de no criticar, de no poner adjetivos para que no acosen igual, o muchas veces es el temor porque vemos en nuestros hijos este tipo pues vamos a decir que mi hijo quiere una Barbie o que mi hija quiere, pues cómo se manifiesta al ser futbolista. Ya sabemos que no tiene que ver con las preferencias, pero se da, ¿no? Se da eso como estereotipos. Sí, ¿cómo reaccionamos ante eso, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿cómo podemos educar a nuestros hijos o tener esta mayor apertura? Mira, Pitina, si fuéramos conscientes de cuáles son nuestros prejuicios, porque todos tenemos, ¿eh? Todos, es la persona que diga, ay, no, yo no tengo ningún prejuicio, Sí, no, claro. o sea, no, yo acepto a todos. No es cierto, no es cierto, desde tu manera de hablar, de mirar, de por ejemplo, hay de clases a clases, ¿no? ¿De qué me estás hablando? Por ejemplo, ¿no? Hay gente que se cree superior, bueno, hay diferentes tipos pero si fuéramos conscientes de qué clase de prejuicios he ido introyectando a través de la vida, eso lo hacemos en psicoterapia, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué actúo de esta manera? ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué hay en mi lenguaje que estoy yo transmitiendo? Porque, sobre todo si tienes hijos, tienes que ser muy consciente de qué les quieres transmitir, porque tu comportamiento lo van a absorber como esponjita y lo van a reproducir. Entonces, sí necesitamos tener una conciencia, porque por más que tú quieras, si una persona ya tiene todos esos introyectos, ya lo tiene en el cuerpo, en la mente, en su ser, ¿no? Todo eso, y no es consciente, porque la mayor parte de nuestro comportamiento es inconsciente. Al hacerlo consciente, entonces podemos gestionarlo, ¿no? O sea, podemos cambiarlo, podemos modificar lo que queramos, podemos desaprender y aprender algo que sí nos funcione, etcétera. Pero tenemos que ser conscientes. Claro, y aparte ir creciendo mentalmente, madurando, porque sí hay conceptos o ideas o cosas que hemos dicho de jóvenes o de chicos, porque era lo que oíamos de los demás, no teníamos nuestra propia conciencia, nuestra propia idea, nuestro propio criterio. Pero si ya tenemos hoy en día, que de verdad yo sí he visto cómo ha cambiado, bueno, nosotros en mi casa, en mi entorno, en mi casa, hemos modificado cantidad de cosas. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando estábamos chicos, mis primos, y cualquier cosa que hacía uno, maricón. Era así la palabra maricón. ¿Sabes hace cuántos años que no escucho la palabra maricón? Pero no fíjate, dijiste algo bien importante, en tu casa, en tu entorno. Yo he escuchado hasta actualmente, actualmente, así de un niño, ¿no? Que estaba precisamente en preescolar. Estaba en preescolar y de repente le dice, y tú eres un puto, y tú eres un puto, ¿por qué le dices así? Ay, ya viste cómo camina, ¿ve? Y era un niño
en preescolar, o sea, desde pequeñito, claro, ¿no? ¿cómo puede tener y sí es en tu concepto, entorno, ¿no? porque todavía hay, mira, a lo mejor ya no lo hablan tanto, pero la gente sigue sin aceptar, ¿no? Hay mucha, que ya habemos más personas que estamos abiertos, ¿no? A entender, a aceptar, sí, pero habemos más personas, no significa que toda la gente, y la mayor parte de la gente es gente que señala, que juzga, que critica, que violenta. Claro, así hay es. que tener conciencia y pensar que lo que no queremos para nosotros tampoco lo querramos para otras personas. Y bueno, los pequeñitos pues son los que están en formación. Exacto, desde ahí hay que sembrar ese... Corrijamos nuestras conductas, nuestros conceptos y nuestras palabras. Lo que tú dices, ¿no? Ser más empáticos, ¿no? Ser más conscientes del otro, ser más humanizarnos, porque nos hemos deshumanizado muchísimo, Pitina. Vemos que le están pasando algo a alguien en la calle. Ay, la gente saca y graba en vez de estar atento a qué puede ayudar. Ay, guarda tu celular, pregúntale, oiga, está bien, se siente bien, tal, o se ríen, se burlan. No, que vamos por el mundo. La gente como nada más quiere like. Nadie. Like. Están, mira cómo agreden a ese perrito, para la agresión, ¿no? No, definitivamente. Entonces, la detección oportuna de qué es lo que ocurre. Tanto si tu hijo es el buleado como si es el buleador, porque ahí está ocurriendo algo. Otra cosa, los niños, a veces creemos, los adultos, que no se dan cuenta de algo que esté ocurriendo. Por ejemplo, yo vi en una serie de Nicole Kidman, donde tiene unos hijos gemelos y su hijo tiene un problema con la niña y como que le hace de ahorcamiento. Entonces se arma un borlote, pues imagínate qué cosa tan terrible. Y ella y su marido eran una pareja de aquellas intocables, eran abogados o no sé qué, y están pasando por todo eso y de pronto muestran que ella tiene un recuerdo, como un flashback, donde ella está en el closet discutiendo con el marido y el marido la agarra así sobre el lavabo y cuando ella hace así ve que su hijo estaba acechando. Pero ella nunca dijo nada, el marido ni se enteró. Entonces, ¿qué pasa? Hay cosas que pueden ver nuestros hijos que ni sabemos. Y eso que ella lo vio al niño. Pero ¿cuántas veces no habrá estado el niño presenciando? Claro. Y tú piensas que no vieron nada, no escucharon nada y están, hay ofensas, hay malos tratos que no necesitan palabras. No te tienen que insultar para que miradas, actitudes, el desprecio, claro. Silencios. Entonces, claro, los silencios. ¿De qué manera? Lo principal es en nuestro entorno de casa, ¿no? Pues ser responsables de que si tenemos a unas vidas pequeñitas que nos encomendaron para criar, que sean lo menos buleadores posibles, lo más conscientes, que todos seamos más conscientes de sus conductas. Exactamente, y saber que son esponjitas. Y así como nos comportemos nosotros, lo que digamos, eso lo van a introyectar y lo van a reproducir, ¿no? Entonces, démosle un ambiente adecuado, ¿no? Y el aprender a ser más acomedidos con nuestra lengua. ¿Cuántas veces hay una reunión, 3, 4 mamás y sus hijos, y el adulto empieza a criticar a otra familia o al hijo de otra familia y hace que estos niños se formen un concepto y de ahí puede iniciar este maltrato o bullying para otra persona de nuestra inconsciencia, de que creemos que estamos hablando así nomás, que a lo mejor no nomás es el chismerío de esos 5 minutos para uno, pero a los niños se les quedan esos conceptos para siempre y luego ahí está uno en terapia, barras de Access que me borren la mente, de todo buscando cómo corregir, cuando son ideas que nos implantaron. Ni siquiera era algo mío, es porque lo dijo mi abuela, entre familias. Igual hay otro tipo de bullying que yo he visto, haz de cuenta, hacia la mamá. Sí, de repente organizan, no, que porque esto, y todo el mundo taca, y a la mamá no le queda más que reírse, o a lo mejor les miente a la madre o lo que sea, pero ahí se queda.
Y nadie de estas personas, de su familia, piensan que le están causando un daño. Sí, por eso, fíjate que no hay que normalizar la violencia, hay que estar bien conscientes de que todos los seres humanos tenemos una parte violenta e identificarla, ¿no? Porque lo hemos introyectado por el contexto, por la cultura, por la familia en la que crecimos, etcétera, y hay que saber identificar en qué estoy siendo violenta, en qué estoy siendo violento, y tratar de modificarlo. Y ¿no? lo que llamamos carrilla, ahí va, nos reunimos acá y de pronto algo pasa y chaca, chaca, ja. ¿En qué momento pasamos? O esa carrilla es un bullying y no lo debíamos hacer definitivamente. No, porque te digo que un bullying Depende. tiene que ser sistemático, ¿no? y a darle en la si cada torre a vez esta que van a tu persona. casa están tú y dale contigo, Pitina, pues ya dices, pero ya la carrilla pasa, de una ¿no? vez sí es aceptable, ¿no? De que, nos morimos de la risa porque ocurrió Hay algo. de bromas a bromas. Claro. Porque yo siempre he pensado, entre broma y broma, la verdad se asoma. Y muchas de las bromas tienen un contenido violento. Entonces, a mí no me gustan las bromas, sinceramente, ¿no? Yo sí siempre pongo el límite de, conmigo no bromes, ¿no? A mí me gusta, no me gusta. Claro. Ay, es que tú, a ver, tontita, no, ni de broma, ¿no? Porque eso ya es violencia y no me gusta que ejerzan violencia sobre mí. Pero hay que aprender, ¿no? Claro, de bromas es a bromas broma. y si ya nos sentimos mal, no por, pues estamos en un ambiente donde todo se vale, ¿no? No importa, me aguanto. No te aguanto. No hay que aguantar nada. Esto me incomoda, no lo vuelvas a hacer, por favor. Hay que aprender a poner límites. Y también decirle a nuestros hijos, si vas a ir a un lugar, lo dejas en casa de alguien, en una reunión, en una fiesta o lo que sea, si en algún momento, hijo o hija, tú te sientes mal, te sientes ofendido, te sientes que están algo contra ti, inmediatamente llaman y yo iré por ti. Y cuando nos llamen, no hacer preguntas, ir directamente y ya en otro momento será lo oportuno para las averiguaciones. Exactamente. Porque igual si tú tienes a tu hijo, pero ¿por qué que no? Párate de donde estés y lo vas a buscar, porque si no, no te va a llamar así nomás. Yo hice eso con mis hijos y la verdad pienso que fue algo muy bueno, que lo aprendieron muy bien y porque de no permitir. Sabían que había una persona, una red de apoyo que los iba a ayudar, que los iba a cuidar, esa mamá. Que pase lo que pase. Cuando hablamos de ese bullying que se da en las escuelas, son niños que no tienen esa red de apoyo, porque el papá, la mamá están trabajando, están a lo mejor con abuelos, y los abuelos muchas veces cuando hablo con ellos me dicen, yo no estoy para educar, claro que estás para educar, claro que estás para introducir a los niños socialmente, claro, porque tú eres la persona que está con ellos. Entonces, se ven completamente vulnerables, ¿no? Y sobre todo, siempre créanle a sus hijos, siempre créanle a sus hijos. Eso, no poner en tela de duda. No validen de aquí, que de allá, y no es que el padre sí es un santo, no habemos santos. Todos podemos ser propensos de una o de otra manera y también podemos ser violentados, inclusive nosotras, unas mujeres adultas, ¿sí? Y dueñas de nuestra vida, y de pronto ocurra algo en lo que nos vemos inmiscuidas que nos violente nuestro espacio, nuestro pensamiento, no lo podemos permitir. Entonces, ¿dónde te encontramos, doctora? ¿En tus redes sociales, tu teléfono, tu consultorio? Bueno, síganme en mis redes sociales, es Antonieta. Perdón, que no me la sé. Es increíble, ¿verdad? La doctora se llama María Antonieta Pérez Rangel, pero creo que en redes sociales está Punto como Rangel. Ajá. Exactamente. Punto Rangel. Ahí estoy. Y las consultas de la doctora, este tema de bullying de hoy lo tratamos porque nos han estado escribiendo que hablemos del bullying. Y ha salido hoy casualmente, ayer me parece, la noticia de la legislación de la ciberseguridad en cuanto a la inteligencia artificial. Cómo también por ese lado somos violentados y somos acosados. Podríamos tratar ese tema la próxima. Sí, claro. El próximo programa. Sí. Doctora. Y también propongan temas que les interesen, también se vale que escriban, oigan, me gustaría que hablaran de este tema, ¿no? Estamos viviendo esto en casa, o mi hijo, mi hija están viviendo esto, no sé, podemos tratar
Cualquier tema que ustedes propongan. Y si usted quiere ir igual a conocernos y a conocer, a hablar en ese momento con la doctora, todos los martes nos reunimos, somos un grupo de networking Evolution, a donde acude cada semana, cada martes la doctora, y está muy chévere venir a conocer, podemos hacer un sorteo o algo, que alguien tenga una consulta, un diagnóstico, una consulta tal vez. Gratuita, claro que sí. Ahí está. Tenemos una consulta gratuita para quien requiera, nos pueden escribir o pueden acompañarnos el martes en el Club Rotario de Itzimná, que es la Casa de la Amistad. A las 5 de la tarde estaremos ahí y les esperamos. Sigan las redes sociales de la doctora María Antonieta Rangel, que está como Ma Antonieta Rangel en el Facebook, en el Instagram, y Pitina Pérez, me pueden buscar igual en las redes sociales, y Networking Evolution. Sigan también a la revista Cibot, Radio, que son nuestros auspiciadores. Estamos aquí transmitiendo gracias a esto. Señor Carlos Alejandri, muchas gracias, por su apoyo, nuestro productor. Y bueno, les esperamos para la siguiente. Claro que sí.